Esto es Discutamos la ciudad. Charlas para ciudades sostenibles. Un programa de derechos urbanos. Impulsando la gobernanza urbana. ¿Qué tal, amigos de Derechos Urbanos? Nos da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Les agradecemos mucho su atención y su interés en este tema, que es muy importante. Estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos un invitado súper especial. Estamos hoy con Michel Hernández Piña. Él es antropólogo egresado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es estudiante de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí también. Y es activista y miembro de organizaciones sociales en defensa del territorio y el medio ambiente. Él ha estado dentro del acompañamiento a luchas de movimientos indígenas y campesinos en contra de los megaproyectos energéticos en la Huasteca Potosina. Es integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano en la defensa y promoción de los derechos de pueblos originarios y es integrante de la organización ciudadana Cambio por San Luis. Michel, bienvenido. Nos da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Claudio. Igualmente, pues encantado de estar con ustedes y para platicar de este tema tan importante. Pues bueno, este tema ha estado bien caliente esta semana. Ya tiene un rato que ha dado mucho de qué hablar, pero esta semana pues tuvo una exposición a nivel nacional. Apareció el tema en las mañaneras y bueno, eso ha catapultado en la opinión pública este tema. Nosotros desde Derechos Urbanos también hemos tratado de darle seguimiento al tema. También tenemos una charla para que la chequen en nuestra página de Facebook con Pedro Nájera, en donde también estuvimos abordando el tema de la sierra y bueno, ahora lo vamos a abordar. Nos gustaría, Michelle, si nos ayudas un poquito a ponernos en contexto brevemente para saber, pues bueno, qué nos tiene aquí discutiendo, ¿no? Porque estamos hablando de la sierra, tenemos un plan de desarrollo que se viene cocinando desde hace 3 años, con muchas ambigüedades, y el plan ya fue autorizado. Ya estamos ahora en un momento en el que en el plan, según entiendo, se dice que esa zona estará por definirse si se integra en el plan o no. Si entiendo bien, si queda fuera o dentro del plan de desarrollo. Sí. En función de lo que determine la Semarnat, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si nos puedes platicar un poquito desde tu perspectiva qué es lo que has visto en estos últimos meses. Sí, mira, este tema ya es muy añejo en cuanto a los conflictos en la zona de la Sierra de San Miguelito, particularmente, bueno, en algunas comunidades que pertenecen a esta Sierra de San Miguelito, por un proceso que nosotros hemos denominado como el acoso inmobiliario, al menos desde los años 90. Y también yo quisiera hacer mención muy rápida de que, bueno, esto es parte de todo un proceso estructural de un modelo de crecimiento urbano y de ciudad que no solamente es exclusivo de aquí de San Luis Potosí ni de México, sino podríamos decir que a nivel Latinoamérica y mundial, que obviamente va a la par de un proceso del desarrollo del modelo neoliberal y se va generando procesos de generación de ciudades en función pues de comenzar con una lógica de mercantilización de los espacios, ¿no? Y de ir acercándose hacia zonas pues que tienen un valor importante a nivel natural y es un patrón de crecimiento que se impuso desde este modelo neoliberal y que, bueno, en San Luis Potosí lo hemos visto representado a partir del crecimiento que se dio en los años 1993-94, con lo que fue todo el proceso de crecimiento hacia la zona de la Garita de Jalisco, lo que era el ejido de la Garita de Jalisco, y que de ahí comenzó un proceso paulatino hasta la fecha que ha ido yéndose hacia la zona surponiente, poniente de la ciudad de San Luis Potosí, llegando hasta la zona de la Sierra de San Miguelito. Muchas de las fraccionamientos que se consideran de lujo aquí en la ciudad, centros deportivos, centros educativos tanto privados como públicos, edificios de instituciones gubernamentales, hoteles, plazas, se han ido construyendo en zona que en algún momento era parte de la Sierra de San Miguelito. Y este proceso se dio, como te lo comento, pues derivado de todas las reformas que se hicieron a nivel constitucional, el artículo 27, y a través de un modelo que se denominó
como sociedades mercantiles, que fue una forma en la cual se fue, desde nuestra perspectiva como defensores del territorio y del medio ambiente, pues fue un proceso que facilitó el despojo de tierra para, pues justamente generar todos estos procesos de urbanización. El gran tema es que, bueno, esta urbanización, como yo te la acabo de describir, y que es parte de estos procesos de crecimiento neoliberal y desde una lógica de mercantilización, no tanto un desarrollo, digamos que integral o con una visión de un derecho a la ciudad, digamos, para todos, sino que con una lógica, pues, de generar fragmentación urbana, porque es lo que ha generado, pues también ha traído severas consecuencias para la ciudad en muchos sentidos, a nivel de, obviamente, acrecentar procesos de desigualdad social, pero si nos vamos a temas medioambientales, pues también ha generado, pues, situaciones como problemas de escasez de agua, inundaciones, problemas ya de calidad del aire, etcétera. Y la Sierra de San Miguelito, pues obviamente que para la ciudad de San Luis Potosí es muy importante, pero hay que recordarle a nuestro auditorio que es una zona que abarca al menos 4 municipios de nuestro estado, y que pues tienen toda una serie de servicios. Ya Pedro Nájera en el programa anterior habló sobre eso, porque Pedro Nájera ha hecho un estudio muy a fondo sobre el tema y la importancia de la Sierra de San Miguelito, pero yo sí me quisiera detener más en el proceso social, político, que está envuelto en toda esta situación. Entonces, ha habido una pugna, particularmente en la zona que se ubica en la comunidad de San Juan de Guadalupe. Su nombre es San Juan de Guadalupe, y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito. Para que el público la identifique, pues es la zona aledaña a la Cañada del Lobo, donde se encuentra esta zona que es tan importante, ¿no? Porque tiene un valor, aparte de ecológico, pues cultural e histórico muy importante para los potosinos. Es la zona donde está el Hospital de Niño y la Mujer, pasando el periférico hacia aquella zona, y es una área en donde ha habido una pugna entre diferentes sectores, entre diferentes grupos de poder económico, empresarios inmobiliarios, por desarrollar, construir proyectos en esa área. Sin embargo, bueno, esta pugna pues también derivó en que, pues municipalmente, como nosotros sabemos, o pues quisiera hacer nada más una explicación muy breve para la gente, esa zona pues es parte de la comunidad de San Juan de Guadalupe, es catalogada como son bienes comunales, y obviamente pues su uso de suelo pertenece a la comunidad, y municipalmente desde el año 2003 esa zona tiene una protección de área de protección del patrimonio paisajístico y de recarga del acuífero. Estamos hablando en el plan municipal de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del año 2003. Desde ese año esa zona tiene esa protección, y obviamente que esa parte ha impedido, el hecho de que tenga ese candado, ha impedido que se concreten estos proyectos inmobiliarios, porque ha habido múltiples intentos por constituir sociedades mercantiles o otro tipo de formas de participación, tratando de venderles la idea a los dueños de la tierra, a los comuneros de San Juan de Guadalupe, de que esa zona, bueno, se puede desarrollar un proyecto inmobiliario ahí, y les han querido vender la idea a los empresarios, pues de que a partir de estas figuras es como pueden hacerse socios, ¿no? Lamentablemente lo que nos ha demostrado la experiencia con el tema de la Garita de Jalisco es que no, que estas figuras lo único que hacen es despojar a los comuneros. ¿Para qué? Pues para hacer un gran negocio inmobiliario, ¿no? Sabemos que en San Luis Potosí uno de los grandes negocios pues es la especulación inmobiliaria y el crecimiento hacia esta zona poniente de la ciudad. Y entonces, pues sí, hay que decirlo, a raíz del 2018 se empieza a acelerar dentro del Ayuntamiento de San Luis Potosí el proceso para actualizar precisamente estos planes municipales que llevaban ya años sin ser actualizados, y es obviamente en donde entra otra vez, se intensifica la atención sobre la Sierra de San Miguelito, a la par de que, no sé si recuerdas, Claudio, que hace 2 años hubo un incendio en la Sierra de San Miguelito que pues llamó mucho la atención porque se veía, obviamente era perceptible en diferentes puntos de la ciudad, y se empezó a especular que este incendio pues tenía que ver con el tema también del desarrollo inmobiliario en esa zona, ¿no? Entonces, eso generó mucha preocupación en la gente, centró la mirada en la Sierra de San Miguelito, y a raíz de ahí pues empezaron a concatenar una serie de pues esfuerzos organizativos ciudadanos, pues precisamente ante el riesgo de la amenaza inmobiliaria en esa zona,
se empiezan a articular con comuneros que llevan, como te menciono, años, décadas, pues luchando, ¿no? por defender su tierra. En la comunidad de San Juan de Guadalupe, pues hay una pugna desde hace ya tiempo, en donde pues hay un grupo que ha aceptado venderle a los empresarios, hay un grupo que no está de acuerdo porque considera que el precio al que les quieren comprar es muy bajo, y hay otro grupo que dice definitivamente no les vamos a vender porque es patrimonio nuestro, y aparte es una zona que hay que preservar. Y entonces ha habido esa pugna interna dentro de la comunidad. Pero lo importante es que a raíz de toda esta movilización ciudadana, que yo creo que es donde me quiero detener, y esta preocupación social, se empieza a incorporar el factor, pues, de decir, no es solamente un conflicto de tenencia de la tierra, no es solamente un conflicto que involucre a comuneros, es un conflicto que involucra a la ciudad, que involucra el desarrollo urbano, social, que involucra, pues, un debate a fondo sobre el tipo de ciudad que San Luis Potosí quiere, y es ahí donde creo que ha adquirido la relevancia, ¿no? Fundamental, y que lo ha llevado a catapultarse a nivel nacional como un tema pues, de gran importancia. Y efectivamente, derivado de todas esas protestas, esa movilización, el 24 de mayo del 2019, cuando López Obrador, ya como presidente de México, viene a San Luis Potosí, pues en la Plaza de Fundadores, ante las manifestaciones, y pues ahí estábamos nosotros junto con comuneros y otros ciudadanos haciendo uso de la manifestación para que se escuchara, ¿no?, esta preocupación. Pues fue cuando se decide, ¿no?, el gobierno federal, López Obrador, da la indicación de que se lleve a cabo un estudio para que la Sierra de San Miguelito se haga un área natural protegida a nivel federal. Ha habido diferentes estatus de protección que desde nuestro punto de vista han sido insuficientes. Está el estatus del 2003 que te menciono, que es a nivel municipal, pero ha habido otros intentos de protección a nivel de estatal, de reserva estatal, de hectáreas, 12,000 hectáreas, que ha sido insuficiente, absolutamente, ¿no? Y pues obviamente ante todo este acoso inmobiliario, pues lo que se propuso y lo que se le exigió al gobierno federal, pues fue que fuera un estudio lo más amplio posible, que abarcara la mayor cantidad de extensión, y obviamente que incorporara estas áreas que ya estaban protegidas desde antes, que fueran incorporadas dentro de esta área natural protegida federal. Y es ahí donde está la pugna, porque, bueno, pese a que ya van 2 años de esa situación, y se concluyó con un estudio previo justificativo por parte de Semarnat. ¿Para qué? Pues justamente para hacer una propuesta de polígono del área natural protegida. De hecho, la propuesta de Semarnat es de 109,000 hectáreas, pero en la situación en la que nos encontramos actualmente, después de que obviamente ese estudio previo justificativo, como lo marca la ley, fue sometido a una consulta de 1 mes, una consulta pública con ciudadanos, pues posteriormente a eso, y pese a que obviamente la principal exigencia pues de un gran sector de potosinos, entre ellos nosotros como grupo preocupado por el tema de la Sierra de San Miguelito, pues es impedir a toda costa la existencia de proyectos inmobiliarios, ¿no?, que generen afectaciones medioambientales. Entonces, lamentablemente, pues en Semarnat nos damos cuenta de que también pues no se respeta esa intención. De alguna forma consideramos se traiciona un poco la esencia de lo que fue esa petición al presidente, y lo que el mismo presidente manifestó ese día que se comprometió a que se hiciera un estudio. Y entonces pues nos damos cuenta que pese a que hay una intención de hacer un área natural protegida federal, pues todavía se deja zonas libres para que se construyan proyectos inmobiliarios, particularmente 1,805 hectáreas que se dejan libres de este proyecto de área natural protegida. Pues ¿para qué? Para que sean entregados a un megaproyecto inmobiliario que se denomina Las Cañadas. Entonces, bueno, este tema ya llegó a la mañanera, por un tema de discusión a nivel nacional. Periodistas como Julio Hernández lo retomaron, lo hicieron público, presionaron para que el gobierno federal se posicionara, y pues hace 2 días estuvo ahí, y fue un tema que dio para mucho, ¿no? Porque es toda una discusión de fondo, porque si nosotros denunciamos abiertamente que se ha quedado muy corto Semarnat en cuanto a en verdad refrendar esta
situación de proteger la Sierra de San Miguelito, lo cual es completamente incompatible con la posibilidad de un proyecto inmobiliario en cualquier zona aledaña a la Sierra de San Miguelito. Oye, Michelle, y bueno, aquí en los medios locales mucho se ha dicho que, pues, de cierta forma dicen, es un asunto entre privados, ¿no? O sea, son los propietarios de la tierra y un grupo de inversionistas que tienen que resolver sus asuntos, pero a nosotros dentro, o sea, los habitantes del valle, ¿cómo nos afecta esto? O sea, tenemos una opinión, somos sujetos de consulta al respecto de este tema, ¿nos afecta o en realidad es realmente como se ha manejado en algunos medios, que pues es un asunto entre privados? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Sí, bueno, eso es, desde nuestro punto de vista, no tiene fundamento alguno, es decir, solamente es un asunto de privados, es una manera, es un eufemismo para desviar un poco lo central detrás de esta exigencia por preservar la Sierra de San Miguelito, y lo central pues tiene que ver con todas estas problemáticas que ya pues los potosinos padecemos, y la gran cantidad de habitantes de la ciudad de San Luis Potosí padecemos en cuanto a el tema fundamental del agua, ¿no? El tema fundamental de los riesgos inherentes a una urbanización en una zona que tiene otra vocación, ¿no? Como es la Sierra de San Miguelito, que es precisamente la de captación de agua, la de recarga del acuífero, ¿no? La de contención del agua para evitar inundaciones, y toda una serie aparte de beneficios que tiene para la ciudad, y que obviamente involucra un tema de, como se le ha denominado en muchos lugares, que es el derecho a la ciudad. Es un derecho en el cual pues obviamente tienen que estar tomados en cuenta los derechos, y nadie cuestiona los derechos que puedan tener los propietarios de la tierra, pero este debate va muchísimo más allá. Involucra pues obviamente que tanto el presente como el futuro de la ciudad, de los habitantes, y nosotros lo decimos, prácticamente de ahí dependerá el tipo de bienestar que va a tener la ciudad, el tipo de crecimiento que va a tener, y las problemáticas que va a tener que enfrentar. Entonces, por eso es que nosotros hemos dicho que tanto a nivel municipal, porque estos planes que te comentaba, ¿no? Que durante el gobierno que ya está por concluir municipal, se llevaron a cabo toda una serie de esfuerzos para tratar de actualizar estos planes municipales de desarrollo humano y ordenamiento territorial. La realidad es que estos planes pues fueron insuficientes a nivel de socializarlos, de que la gente conociera las implicaciones que tenían, porque no solamente es el tema del proyecto inmobiliario Las Cañadas en la Sierra de San Miguelito, sino que hay toda una serie también de otros megaproyectos, o como le llaman, proyectos de alto impacto, que estuvieron en discusión justamente en esta actualización de planes municipales, y que la gente no estuvo enterada, ni siquiera sabía lo que se estaba discutiendo y la importancia y la relevancia. Por eso es que nosotros consideramos que sí hubo una violación muy grave al derecho a la ciudad de los potosinos, y de ahí el derecho al medio ambiente adecuado, el derecho humano al agua, porque todo esto está relacionado, y la consulta que llevó a cabo el municipio fue insuficiente. Fue también durante un periodo muy corto, con una escasa difusión, con muy poca facilidad para que la gente de todos los sectores pudiera participar. O sea, en realidad fuimos nosotros, los ciudadanos, los guardianes de la Sierra de San Miguelito, los que incentivamos, y a través de nuestras redes y a través de esfuerzos y reuniones en colonias, en diferentes espacios, incentivamos que la gente participara. Hubo alrededor de 2,000 participaciones en esa consulta municipal, y de esas 2,000, la gran mayoría fueron nuestras. Me refiero a nuestras porque fueron ciudadanos que en su participación en esa consulta, pues lo que solicitaron fue que la Sierra de San Miguelito se protegiera, que no se permitieran proyectos inmobiliarios, y sobre todo que se ratificara la vocación de área natural protegida desde el 2003. Ese fue el planteamiento. Entonces, la verdad es que el municipio no cumplió cabalmente con ese aspecto, y por eso es que nosotros impugnamos esos planes municipales, metimos algunos recursos legales precisamente porque no se cumplieron. Por ejemplo, por mencionar un caso, se violó gravemente el derecho a la consulta de los pueblos originarios que habitan aquí en la ciudad de San Luis Potosí, por decirlo, ¿no? Que necesita estándares especiales, específicos, pues no se cumplieron, no se llevaron a cabo como deberían de ser, y aparte de que, pues, a la mayoría de la población de San Luis Potosí, pues no le llegó esa información, y obviamente, pues no es posible que una decisión tan importante para la ciudad, pues se haya tomado
así, ¿no? Y se haya justificado con una participación tan baja y que se incluyera el debate que debió haber habido en ese sentido. Y pasó lo mismo con la consulta de Semarnat. También la consulta que llevó a Semarnat fue insuficiente, un mes, muy técnica. Ese es un tema que ha dificultado la participación ciudadana. Pues la falta por parte de las instituciones de llevar a cabo esfuerzos para traducir toda esa información tan densa, tan técnica, tan fuerte, traducirla en términos que la gente pueda entenderla, que pueda participar y que propicie involucrarse en el tema. Esa labor la hemos hecho más los ciudadanos que las instituciones. Entonces, por eso es que mencionamos que eso de que se trata nada más de un tema de tenencia de la tierra completamente, pues no. Está muchísimo más allá. Tanto es así que es una situación que, bueno, da para que haya todo un debate de fondo y que no se puede tomar una decisión tan importante para tantos habitantes como tan así a la ligera, ¿no? Y con tan poco tiempo. Entonces, por eso es que nuestros planteamientos han sido muy claros, ¿no? A Semarnat justamente le hemos mencionado eso, ¿no? Se tiene que aplazar todo este proceso y se tiene que ampliar para que haya un mayor número de participación de la gente. Sí, inclusive algunas de las consecuencias ya se pueden ver, ¿no? Cuando llueve en la sierra, se inunda el río, se llena muy rápido, inclusive está teniendo que construirse un colector o un dren en el río Santiago para poder desfogar, etcétera. O sea, hay muchas consecuencias que ya se pueden ver también de ese desarrollo que ocurrió en un principio en la zona de La Garita. Antes de hacerte la siguiente pregunta, quería invitar a nuestra audiencia, si tienen alguna duda, que nos hagan alguna pregunta. Aquí está Michelle, yo creo que con gusto nos va a responder. Y me gustaría continuar preguntándote un poquito dónde estamos parados, ¿no? Vimos el miércoles en la mañanera el intercambio de palabras entre Julio Hernández y el presidente, y después de ahí se habló que habría una reunión con activistas, con representantes y se reunirían con la Semarnat, ¿no? Entonces, ¿tú sabes qué ocurrió en esa reunión? ¿Qué acuerdos se llegaron? ¿Qué es lo que sigue, no? ¿Dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que ir? Y pues una vez más, ¿dónde tenemos que tener cuidado, no? O sea, porque no es la primera vez que todo parece indicar que todo va a marchar bien ahora y no resulta como tal, ¿no? Entonces, ¿qué sigue, no? Sí, bueno, mira, mencionarte que nosotros, después del proceso de consulta de la Semarnat, nos alarmamos porque cuando a cada una de las personas que participamos en esa consulta, Semarnat les comenzó a responder vía correo electrónico, porque la consulta fue virtual. Y las respuestas de Semarnat a miles de potosinos que participaron, que estaban con el tema de la protección de la Sierra de San Miguelito, sin que hubiera proyectos inmobiliarios, pues en esas participaciones hubo dos planteamientos específicos y muy claros, Claudio. Uno, el tema de que esta zona donde se pretende construir este proyecto inmobiliario, las cañadas de más de 2.069 hectáreas, que bueno, no sé si por ahí se alcance a visualizar. Este es el proyecto inmobiliario en Las Cañadas. Es un proyecto, un complejo que, aparte de casas para pues, un sector de la población económicamente preponderante, pues incluye también la construcción de otro tipo de infraestructura, plazas, etcétera, y que, por ejemplo, por mencionar una situación, la Cañada del Lobo, que todos conocemos, pues la Cañada del Lobo prácticamente queda dentro de este proyecto inmobiliario. Estamos hablando de un proceso de privatización. Y, ¿Qué modelo de ciudad es el que se promueve aquí? Pues es un modelo que, desde nuestro punto de vista, utiliza de manera muy maliciosa este concepto de sustentabilidad, ¿no? Sabemos que el concepto de sustentabilidad, pues desde que fue creado a raíz de las discusiones internacionales, pues se generó como una especie de forma de sí generar un proceso de desarrollo económico, ¿no? Y social, pero obviamente siempre teniendo en cuenta que hay un límite hasta donde tú puedes hacer uso de los recursos naturales, pero también ha sido utilizado de forma muy perversa, pues para decir que la sustentabilidad prácticamente está en el hecho de decir, bueno, voy a plantar árboles o voy a tener áreas verdes
o voy a tener ciertos colectores de agua, eso no es sustentabilidad, ¿no? Porque en realidad no es integral, no es un proyecto integral en donde sí esté armónicamente relacionado con el entorno. Es un proyecto inmobiliario generado para un sector muy minoritario de la población, elitizado en su mayoría, y entonces es ahí donde está el tema, ¿no? Que ahí entra una discusión porque es un proyecto que afecta los derechos humanos de una gran cantidad de población, ¿no? Y se le está privilegiando el acceso a este tipo de proyectos, el acceso, por ejemplo, a bienes como el agua, infraestructura y otras cosas, otros servicios públicos para un sector muy privilegiado en detrimento de un gran número de población, ¿no? Y particularmente nada más con el agua. Con el agua nos vamos a dar cuenta de cómo se da un proceso pues, de acaparamiento de agua y de pues, dejar prácticamente a colonias sin suministro de agua básico. Y nosotros todo eso lo hemos demostrado como el proyecto inmobiliario pues ha tenido la anuencia de autoridades municipales, estatales, ¿no? ¿Para qué? Para dar las facilidades. Entonces, nosotros en el planteamiento de Semarnat justamente lo que solicitamos es que esta zona quedara integrada dentro del área natural protegida. ¿Cómo? Pues para evitar efectivamente que hubiera esta intención de implantar el proyecto inmobiliario ahí, y aparte porque es un área de recarga del acuífero. Ahí están los estudios, ahí está todos los documentos, toda la información técnica que sustenta cómo esa zona tiene una función fundamental para la recarga del acuífero de San Luis Potosí. Entonces, la lógica es que esa zona quede integrada dentro del área natural protegida, y ese fue el primer planteamiento. El segundo fue que la Cañada del Lobo, como un cuerpo de agua que no está asentado obviamente dentro de la comunidad de San Juan de Guadalupe, pero es un cuerpo de agua federal. El agua obviamente pertenece a la nación. Entonces esa zona no se puede privatizar. Y en esas participaciones que te comento, Claudio, la Semarnat nos contestó, no nada más a mí, sino a miles de ciudadanos nos contestó que era procedente. Eso quería decir que dentro del área natural protegida, esta zona iba a quedar protegida ahí dentro de. Sin embargo, también nos damos cuenta que Semarnat el día 4 de junio le hace llegar a los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de San Juan de Guadalupe un documento en donde les dice que es procedente que 1,805 hectáreas de la comunidad de San Juan de Guadalupe, 1,805, estamos casi cercanos a las 2,000, de las que te comento que es el proyecto inmobiliario, quedaban excluidas de polígono de área natural protegida. 1,805 quedaban excluidas. Y entonces es ahí donde obviamente pues las alertas, las alarmas se encendieron, porque era muy evidente que lo que estaba sucediendo era pues que se excluían esas hectáreas porque ya había acuerdos entre un sector, porque no es toda la comunidad de San Juan de Guadalupe, entre un sector de esa comunidad, la que ya ha sido cooptada durante mucho tiempo. ¿Para qué? Pues para que en esa zona desincorporarla de la propiedad comunal y entregarla a los empresarios inmobiliarios. Fue entonces cuando se lleva a cabo toda una acción pues, de movilización de redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, y de pues, exhibir, ¿no?, a los funcionarios federales de la Semarnat pues, por esta labor, porque en realidad no hubo nada técnico, no hubo ningún elemento científico, como ellos le llaman, y técnico para que demostraran por qué dejaban fuera 1,800 hectáreas. El único argumento es este que ahorita hemos comentado, el hecho de decir, bueno, es que esa tierra le pertenece a la comunidad, y si la comunidad decide, si la asamblea decide, pues ella es decisión de ellos. El tema es que esa es una salida, ¿no?, para justificar que esta zona quede libre para que se pueda entregar posteriormente a proyectos inmobiliarios, y es entonces cuando intensificamos una labor de presión política, de presión social, de activismo digital y de otro tipo de acciones también, pues para frenar este proceso. Fue entonces cuando Julio Hernández ve el tema. Recordemos que Julio es un periodista cercano, inclusive al gobierno de la 4T, es un periodista que ha simpatizado con López Obrador, y entonces adquiere una relevancia importante. ¿Por qué? Porque entonces se dan cuenta que no es como normalmente a veces se le suele catalogar cuando hay críticas al gobierno federal, pues que se trata de un gobierno, de un medio opositor, ¿no? Sino que venía de un medio que
que tenía afinidad con el proyecto del gobierno federal y que al momento entonces de que Julio Hernández lo cuestionara, lo denunciara y diera espacio en sus medios informativos para eso, pues entonces fue que adquirió una relevancia fundamental a tal grado que, bueno, en una de las mañaneras, en una sección, la de quién es quién, en las mentiras, una sección pues que ahorita, de hecho, a raíz de todo esto, yo pienso que va a quedar hasta afuera, ¿no? Porque está severamente cuestionada, porque prácticamente tildaron de mentiroso a Julio Hernández, pero no nada más tildaron de mentiroso a Julio Hernández, sino que nos tildaron de mentiroso a nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que Julio Hernández compartió, pues era información que provenía de los guardianes de la Sierra de San Miguelito, de los comuneros, de los ciudadanos que empezamos a protestar por todo este asunto, y era información que Julio Hernández verificó y dio a conocer a nivel nacional. Entonces, al momento de que en esa mañanera se llamó que eran mentiras, pues obviamente que hubo una indignación y una molestia, ¿no? Con el gobierno federal. Y pues tenían que darle el derecho de réplica, y a partir del derecho de réplica, el día miércoles estuvimos por allá en Ciudad de México, estuvo Julio Hernández en la mañanera, y creo que de forma muy contundente, porque con los pelos de la burra en la mano, como se le dice coloquialmente, con todos los elementos, pues Julio logró evidenciar que la Semarnat no tenía elementos, porque Semarnat, también hay que decirlo, lo único que hizo después de que se le empezó a cuestionar justamente que se dejaran fuera 1.805 hectáreas, lo único que hizo la Semarnat fue justificar con este discurso de que la Asamblea decide, y a través de comunicados de prensa que no decían nada, fue que trató de contrarrestarlo. La verdad es que se les salió absolutamente de control, no supieron reconocer que estaban incurriendo en un error, que estaban equivocándose, y entonces el tema llevó a tal grado que, bueno, la Secretaría de Medio Ambiente quedó exhibida, porque esa es la realidad, ni siquiera tuvo la posibilidad de defenderse, y el presidente pues tuvo que ratificar una postura que se supone que esa era desde un inicio. Desde un principio era justamente esa postura de decir, es más importante el bien común, es más importante el bien de la nación, es más importante el bien de los ciudadanos y habitantes de San Luis Potosí, que cualquier situación que pueda tener que ver con una tenencia de la tierra. Esa situación se puede solucionar. ¿Y por qué lo decimos que se puede solucionar? Porque precisamente la autoridad federal, una de sus obligaciones es generar alternativas. Es generar alternativas para los comuneros. Y justamente proteger los intereses de los comuneros, y no que queden a expensas de mercenarios, no que queden a expensas de empresarios sin escrúpulos. Esa es justamente la labor que debe haber desempeñado Semarnat. Y el día miércoles, terminando la mañanera, pues se generó una reunión con la Secretaría de Medio Ambiente, con el Procurador Agrario, con otras integrantes de Semarnat, y en esa reunión pues fue muy contundente y fue muy claro el planteamiento, y pues Semarnat no le quedó de otra más que reconocer que había habido un error en cuanto a la falta de comunicación, y creo que la Secretaría de Medio Ambiente si en verdad estaba fingiendo, pues lo hizo bien, pero también pienso que en el fondo no le quedó argumento alguno para defender la posición que estaba ella manejando, porque ella decía que pues hasta el momento no tenían conocimiento ni se les había solicitado ningún permiso para la construcción de un proyecto de esas características, porque al fin y al cabo, cuando hay cambios de uso de suelo, cuando se trata de proyectos de esa envergadura, necesitan de una validación de Semarnat, ¿no? Un estudio de impacto ambiental, y la secretaria Albores lo que decía es que ella no tenía conocimiento de eso. El tema es que pues eso resultaba ser hasta irrisorio, ridículo que la secretaria dijera eso, porque obviamente que el proyecto todavía no se construye. El proyecto está por construirse. Ahorita lo que está en discusión es la desincorporación de este pedazo de tierra para que posteriormente se construya. Entonces, ahí es donde está la clave, ahí es donde está el tema, y creo que al final de cuentas la secretaria se dio cuenta de la situación, de la importancia, y los acuerdos fueron muy claros. O sea, los acuerdos fueron que pues eso se tenía que detener, que tenía que haber todo una discusión más de fondo, que tenía que aplazarse este decreto de área natural protegida, y que tenía que inclusive extenderse el periodo que se tenía contemplado, porque ellos ya pensaban que para el mes de septiembre de este año ya se iba a tener listo el decreto para que el presidente lo publicara y se hiciera oficial el área natural protegida. Después de esto que acaba de suceder,
quedó muy claro y la misma secretaria del Medio Ambiente fue la que lo propuso, que el periodo se va a ir más allá de septiembre. ¿Por qué? Porque ha sido insuficiente, porque requiere de una mayor discusión, de una mayor socialización, de un mayor involucramiento de otros sectores, porque también hay denuncias de núcleos agrarios, no nada más de ahí de San Juan de Guadalupe, sino otras comunidades que abarcan la Sierra de San Miguelito, de no haber sido tomadas en cuenta ni incorporadas en esta discusión con Semarnat. Y ejidos en específico que ellos sí solicitan que su tierra sea parte de un área natural protegida porque les interesa las alternativas que un área natural protegida les puede ofrecer, ¿no? Que pueden ser proyectos ecoturísticos, sustentables y otras formas, ¿no? De crecimiento para las mismas comunidades y ejidos. Pero esas comunidades no fueron tomadas. Me parece muy interesante esto que mencionas de las alternativas. ¿Cuál es el panorama que tenemos? ¿Qué alternativas tenemos, no? O sea, ok, ya sabemos que una es hacer este proyecto de las cañadas y este desarrollo de modelo de ciudad de élite. ¿Y qué otras alternativas hay, por ejemplo, para los comuneros, no? Porque ellos se pueden estar preguntando, pues yo lo único que veo en el panorama es un beneficio inmediato o no hay nada en el panorama para mí y en el futuro. O sea, ¿qué se le... Vamos, ¿qué puede parecer atractivo a ellos de conservar la sierra en su mejor estado? Así es. De hecho, esa es precisamente la labor que le hizo falta a Semarnat, porque Semarnat debió de llevar a cabo este proceso de sociabilización con los núcleos agrarios como lo marca la ley, porque para que un área natural protegida pueda funcionar verdaderamente, debes de integrar a las comunidades, a los ejidos, y debes de generar todas estas alternativas en lo que es el plan de manejo. Sin embargo, Semarnat no lo hizo de forma correcta. ¿Por qué decimos esto, Claudio? Y ahí es donde está, yo creo que el meollo del asunto. Yo quiero detenerme un poco en qué es lo que pasó precisamente en zonas como el ejido de la Garita de Jalisco, en donde también fue el mismo esquema, el mismo modus operandi, en la que se les dijo a los ejidatarios pues que iban a ser socios de un proyecto, se les dio dinero y que ahorita a la fecha muchos de esos ejidatarios se lamentan de haber aceptado proyectos de esas características y en donde obviamente las autoridades fueron omisas en darles un acompañamiento y en precisamente defenderlos y protegerlos. ¿Por qué? Porque termina sucediendo lo que no es exclusivamente aquí en San Luis Potosí, sino pasa a nivel nacional, que es la triste historia en donde por el abuso, por la ambición, por la avaricia, porque hay que mencionar que hay ocasiones en las que estos comuneros, estas personas, pues nunca han visto 100,000 pesos juntos. Llegan y les dicen, ahí están 100,000 pesos juntos, pero ¿cuánto les dura en realidad esa cantidad de dinero, no? Nada, obviamente nada. ¿Y qué es lo que termina pasando? La triste historia en donde comuneros, en donde habitantes, descendientes de esos comuneros, terminan trabajando después como vigilantes, como personas de servicio o en otras labores en donde eran sus mismas tierras, en donde se construyeron lugares como el Colegio de San Luis, centros comerciales, oficinas, etcétera. Esa es la triste historia. ¿Por qué? Porque no se les ofreció, no se les planteó otras alternativas en donde ellos pudieran sacar un provecho mayor de su tierra. Volviendo al tema de San Juan de Guadalupe, el tema de la Cañada del Lobo, ha habido intentos en años anteriores por crear proyectos comunitarios, ecoturísticos. De hecho, si tú vas a la Cañada del Lobo, no sé si te has fijado, si caminas un poco por la zona, hay vestigios de algunas cabañas que nunca se terminaron de construir, cabañas que no pudieron concretarse, y eso fue un esfuerzo de comuneros de ese lugar, porque precisamente veían una zona con una vocación natural para el esparcimiento, una vocación natural para la preservación, para un tema de ecoturismo sustentable o un proceso pues en donde les beneficiara justamente a ellos, y nunca lo permitieron. Y me refiero a quién no lo permitió, pues obviamente a los grupos económicos, a los grupos interesados en que se vendiera, se fraccionara esa zona y en construir proyectos inmobiliarios. Nunca se permitió. ¿Por qué? Porque a la Asamblea nunca le han dejado tomar la decisión libremente. Siempre ha habido una intervención externa, y ese ha sido un error de la autoridad federal el permitir ese tipo de situaciones. Entonces, sí hay alternativas, sí puede haber interés por parte de la comunidad en que en lugar de decir, oye, pues a mí nada me va a servir que me entregues 100,000, 200,000 pesos que se me van a acabar en un año, en menos de un año.
Y eso es lo que ha pasado. Así los han estado cooptando. Les han estado dando de poquito en poquito y pues obviamente la necesidad de la gente los hace agarrar ese dinero. Y a veces ya ni siquiera son los titulares, los comuneros titulares, porque muchos de ellos ya son de edad muy avanzada, Claudio, nos hemos visto. Ya ni siquiera ellos pueden tomar la decisión, pero obviamente ellos tienen descendientes y los descendientes pues no le tienen el mismo amor a la tierra, al territorio, ¿no? Que sus padres, y lo que terminan haciendo es llevándolos a que firmen, a dar constancias, ¿no? ¿Para qué? Para que reciban dinero, pero una mínima cantidad de lo que en verdad vale su tierra. Es ahí donde está el meollo del asunto. Entonces, pues yo creo que alternativas hay. Nosotros hemos propuesto la creación de un parque ecoturístico en la zona, manejado por los mismos comuneros. Eso requiere todo un proceso de sociabilización, capacitación, obviamente financiamiento por parte de instituciones gubernamentales, pero bueno, eso le corresponde también llevarlo a cabo a Semarnat. Nosotros lo que estamos en esa idea es precisamente que la zona se preserve y que se involucre también a los comuneros, pero que no se utilice de pretexto el tema de que es un asunto de comuneros para que a raíz de eso se excluyan hectáreas que a la postre no van a quedar en manos de comuneros, van a quedar en manos de un grupúsculo de empresarios que lo único que buscan es, pues, es el beneficio personal. Oye, Michelle, mira, tenemos aquí una duda de Marielena Mata que nos escribe en Facebook. Nos dice, el municipio declaró que en caso de que se llevara a cabo el proyecto de iluminación, las obras accesorias correrían a cargo de los empresarios inmobiliarios. ¿Es correcto que la iniciativa privada haga drenes y capte el agua de la lluvia? ¿Qué le haría a esta agua? Y yo creo que es una pregunta muy interesante y que no está sujeta solamente al caso en el que se aprobaron estas obras, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las obras necesarias para mitigar los daños que ya se generan con las lluvias en las zonas de Lomas del Tec, los Pedregales, etcétera, ¿no? Sí. Esa ha sido una labor pendiente del nivel del gobierno municipal, del gobierno estatal, justamente de contener o hacer obras de contención, de captación de agua. Lo hemos estado viendo últimamente con estas lluvias que ha habido. Ni siquiera han sido lluvias tan fuertes, Claudio, como en otras ocasiones, y la ciudad se hace un caos. O sea, ni siquiera ha habido una intensidad de lluvias como para que la ciudad colapse, pero como ya no hay barreras que contengan, las barreras naturales que contengan esa agua o que la capten, el agua termina desperdiciándose y las colonias con una grave escasez de agua. Y luego todavía si nos vamos al tema de la presa El Realito, esa es otra gran discusión, que obviamente requiere hasta de un programa específico, porque el tema del manejo del agua en San Luis Potosí es un tema muy serio, que inclusive incurre en violaciones muy graves al derecho humano al agua de los habitantes de la ciudad, porque ha habido todo un acaparamiento del agua potable para ciertos sectores, y eso está perfectamente demostrado. Están los documentos en donde el agua del Realito no está abasteciendo a las colonias, no se le está entregando como debería de ser, esa agua se está reservando para proyectos inmobiliarios o se está reservando para corredores industriales, ¿no? Entonces, ahí es donde entra un criterio de decir, bueno, o sea, sí nadie se está oponiendo a un crecimiento, un desarrollo, creo que eso es normal y natural. El tema es a costa de qué y de quiénes. Es aquí donde entran cuestiones y discusiones como lo que tiene que ver con la segregación socioespacial, el racismo ambiental, ¿no? La discriminación ambiental. ¿Por qué? Porque tiene que ver con eso. O sea, mientras hay un sector minoritario, privilegiado, que tiene acceso a bienes públicos, a infraestructura, a servicios públicos como el agua, el drenaje y otras cosas que no le falta, hay otras colonias que carecen de lo más básico, de lo más mínimo. Si nos vamos y comparamos en la zona norte de la ciudad de San Luis Potosí con la zona poniente, nos vamos a ver de las abismales diferencias que hay, de las abismales diferencias tan solo en servicios públicos. La obra pública se concentra en esas zonas, ahí sí hay alumbrado, ahí sí hay agua, y en las otras lo que hay es olvido, lo que hay es discriminación, lo que hay es violación de derechos humanos, son espacios de negación de derechos. Ahí, si nos vamos hacia la parte de las ladrilleras, la zona de las terceras, son espacios de negaciones de derechos, son guetos. La ciudad se fragmenta, se segmenta y se hacen guetos urbanos, los guetos de los pobres, los guetos de los ricos también. Entonces, eso es lo que está en discusión. Creo que nadie se opone a que haya un crecimiento. El tema es que no está siendo parejo la discusión, no está siendo incluyente la discusión. No hay en realidad que la gente esté opinando. Y está muy claro el ejemplo con estos planes municipales que se aprobaron de forma ilegal, que se aprobaron sin cumplir con los estándares que tendría que llevar a cabo y ya están vigentes
y ya fueron también por parte del gobierno del estado, se les otorgó este dictamen se me fue el nombre ahorita, pero prácticamente les dio el luz verde el gobierno del estado también, y con eso pues prácticamente lo que hacemos es seguir con un modelo de crecimiento que ningún beneficio genera. Me parece muy, muy interesante esto que dices, ¿no? De cómo ciertas infraestructuras y ciertos servicios municipales son más abundantes en ciertas zonas que en otras, ¿no? Entonces creo que esta puede ser como también una consecuencia muy evidente. Es bien sabido que las ciudades dispersas y horizontales son más caras, ¿no? Es más cara de alumbrar, más cara de meter policía de vigilancia, alcantarillado, etcétera, ¿no? Y como bien mencionas, pues eso se resiente en otras zonas de la ciudad que son desfavorecidas por los servicios municipales y públicos. Sí, sin duda creo que también es algo que tenemos que entender, ¿no? El resto de los habitantes, que no es, como decíamos hace un momento, no es una cuestión meramente de privados, sino que inclusive también en el desarrollo inmobiliario del resto de la ciudad impacta, ¿no? Y bueno, pues ya nos queda poco tiempo para cerrar el programa. Quería hacerte una última pregunta. ¿Qué se puede hacer, no? O sea, ¿qué nos toca? ¿Qué está haciendo los Guardianes de la Sierra? ¿Cómo se están organizando? Si alguien del público que nos sigue le interesara sumarse en esta tarea tan importante como lo es, ¿qué se puede hacer, no? ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Con quién se ponen en contacto, etcétera? Sí, bueno, mira, de Guardianes de la Sierra de San Miguelito, comentarle a la gente que es un esfuerzo organizativo muy, muy amplio y en donde hay de todo tipo de personas, de todo tipo de vocaciones, profesiones, y que justamente ahí es donde está y radica la importancia de concatenar todos estos esfuerzos. Y hemos llevado a cabo toda una serie de acciones, desde obviamente el tema de difundir, desde el tema de generar espacios como de discusión, de diálogo, reuniones organizativas y acciones directas, ¿no? Acciones de manifestación, y no nada más manifestación en plazas públicas, sino manifestación a través de redes sociales. La utilización nos ha ayudado bastante, la verdad, la utilización de redes como Facebook, como Twitter, para posicionar los temas, el arte, el diseño de carteles, la música, ha ayudado mucho para sensibilizar. Esa yo creo que es la principal función, sensibilizar y después incentivar a que la gente actúe. Tenemos toda una serie de acciones que podemos y que vamos a estar llevando a cabo en estos días. De hecho, el día de mañana a las 11 de la mañana vamos a tener una reunión. Ya llevamos un periodo de tiempo llevando a cabo reuniones cada sábado. Justamente son reuniones informativas, pero son reuniones organizativas y de toma de decisiones, porque también se trata de promover organización horizontal, en donde la gente pueda participar, se pueda involucrar a través de tareas específicas, y que si quieren ser guardianes de la Sierra de San Miguelito, se sumen. También vamos a hacer actividades de reforestación, actividades, recorridos en algunas comunidades y ejidos, para que justamente conozcan el espacio. Yo creo que lo importante es conocer el espacio, generar un apego a ese espacio y obviamente generar actividades que nos permitan preservar esos espacios públicos y rehabilitar esos espacios. Por ejemplo, también estamos involucrados con lo que es el río Paisanos, otro espacio también olvidado por las autoridades, fundamental también por el tema de la función que tienen para acarrear agua, ¿no? Que viene desde Mixquitic, ¿no? También en la Sierra de San Miguelito precisamente, y el día de mañana también los compañeros de ahí van a tener una labor de limpieza que están llevando a cabo ya desde hace algunos meses, en donde también estamos apoyando, y que aparte son espacios de liberación, son espacios de comunicación en donde ahí se comparten estrategias, alternativas, y los invitamos. Síganos a través de nuestras redes sociales, Guardianes de la Sierra de San Miguelito en Facebook, Todos Somos la Sierra de San Miguelito, y Comunidad de San Juan de Guadalupe en Resistencia en Facebook. Allí todas nuestras actividades son públicas, difundimos las fechas, y como les comento, el día de mañana a las 11 vamos a tener una reunión. Ahí viene la dirección para que la chequen. Si tienen alguna duda nos pueden mandar inbox, y nosotros nos ponemos en contacto con ellos. ¿Para qué? Pues para que se sumen. Ahorita es fundamental lo que va a suceder, porque con la determinación de Semarnat quiere decir que se va a aplazar, y nosotros estamos solicitando que la consulta se amplíe, que la consulta se haga como se tiene que hacer,
que se sociabilice, se sensibilice cómo se tiene que llevar a cabo, y entonces ahí va a ser bien importante porque necesitamos que la gente participe de a montón, o sea, que la gente se involucre, que dé su opinión de qué tipo de ciudad quiere y también obviamente qué tipo o cuál es su intención, qué le preocupa en cuanto a la Sierra de San Miguelito, y entonces ahí es donde está el tema. Nos va a dar todavía tiempo y esas acciones son las que nos pueden ayudar, aparte de seguir involucrando a más personas. Muy bien, muchas gracias, Michelle. Te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado a nuestra audiencia y a nosotros y a nuestra audiencia. Está ahí la invitación para mañana en el Río Paisanos. Les vamos a tratar de dejar aquí en los comentarios los vínculos para que sigan tanto a los Guardianes de la Sierra como a la comunidad de San Juan de Guadalupe en Resistencia. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte de parte de todo el equipo que nos ayudan en la producción de esta transmisión, pues el tiempo y el interés que nos regalas. A nuestra audiencia también, pues invitarlos a que compartan si les gustó este contenido, que nos compartan, que nos ayuden a llegar a audiencias más grandes, y que también nos pongan en los comentarios si tienen alguna duda, pues vamos a tratar de responderla ahí y seguir en contacto con Michelle también por si surge alguna otra duda. Pues bueno, estaremos en contacto con ustedes, ¿no? Pues les agradezco mucho, ¿no? Que tengan una bonita tarde, que tengan un buen fin de semana y bueno, ahí tenemos mucha tarea pendiente, hay que estar alertas, hay que estar atentos y bueno, seguiremos en comunicación. Muchas gracias. Luego nos vemos y pues ahí escriban, acuérdense, San Miguelito sí, fraccionamientos no. Esto es Discutamos la Ciudad. Charlas para ciudades sostenibles. Un programa de derechos urbanos. Impulsando la gobernanza urbana.